Saludos amigos, a mis espaldas próximamente en 3 días este lugar será el centro del universo cuando Budapest reciba la final de la UEFA Champions League. Pero ¿qué más tiene este estadio aparte de ser un coloso de acero y además del fútbol? Esa historia y datos interesantes es lo que te vamos a contar en este video, así que acompáñame. Y como pueden ver a mis espaldas ya se están haciendo los preparativos de seguridad para el evento. Y bueno, este estadio que ven a mis espaldas se inauguró en el 2019, pero tiene una gran historia, pues antes de este nuevo estadio aquí existía el Net Stadium o Estadio del Pueblo, traducido del húngaro al español, que se fundó en 1953 y donde jugó la leyenda húngara Ferenc Puskás. De seguro le suena el nombre por un premio que hay en la actualidad. Pues sí, aquí jugó el mejor futbolista húngaro de toda la historia, Ferenc Puskás. Pero dimensionemos por un segundo quién fue Ferenc Puskás. No solo el mejor futbolista húngaro de todos los tiempos, sino una leyenda mundial. Fue el líder de los Magyars populares, aquella selección húngara de los años 50 que cambió el fútbol para siempre. Además, brilló de forma espectacular en el Real Madrid. Era tan letal de cara al arco que hoy en día el premio de la FIFA al gol más hermoso de cada año lleva oficialmente su nombre, el premio Puskás. Así que este lugar rinde homenaje a un verdadero gigante de la historia del deporte. Miren, por aquí se puede ver un poco mejor como ya están instalando todos los equipos, haciendo todos los preparativos. En el fondo, el majestuoso estadio. Aquí podemos ver más preparación, cómo están preparando todas las cosas. Mira, está la zona hecho un desastre total de equipos, de cosas. Ahí está. Y este estadio tiene una curiosidad arquitectónica muy interesante, y es que estas columnas que ven aquí, que están como perforadas, llenas de huequitos, son las columnas que tenía el estadio antiguo. Por acá van a estar viendo imágenes, y simplemente los arquitectos que diseñaron el nuevo estadio decidieron dejarlas como recuerdo del estadio antiguo, el estadio del pueblo. Aquí podemos ver cómo va a ser toda la distribución para la final del estadio. Les digo, esto es un complejo enorme. Y aquí está toda la distribución con las diferentes zonas. Aquí pueden ver como un mapa de todos los puntos que va a haber. Este estadio grande conecta con un estadio más pequeño que hay acá también. La Champions Village, la Villa de la Champions, el Book Arena Lounge, la UEFA Club. Uno está aquí, donde está el punto rojo. Esta va a ser una de las entradas también. Y acá está como tal el estadio en el centro. No sé si pueden escuchar un poco el audio. Parece que hay un grupo musical ensayando. Escuché que un grupo famoso iba a abrir la final de la Champions. Si ustedes saben, déjenlo ahí en los comentarios qué grupo es el que va a abrir la final de la Champions. Y ahí pueden escuchar. Como un detalle curioso, este estadio tiene una acústica muy pero muy buena, y no solo es usado para encuentros de fútbol, sino que también es usado para muchos conciertos musicales. Coldplay, muchas bandas famosas ya han tocado en este estadio y hace que se escuche tremendo, por lo que en la final de la Champions el sábado, esto con 67,000 personas aquí adentro, que es la capacidad de este estadio, esto va a sonar, señores, hecho un hervidero humano totalmente. Un dato interesante en la construcción de este nuevo estadio es que el estadio antiguo fue demolido completamente, pero para la construcción de este nuevo estadio se utilizaron parte de ese hormigón del antiguo estadio para la construcción del nuevo, así que un detalle ahí de sostenibilidad de este estadio. Y miren, por allá veo un
un gran número de personas. Deben ser personas de la televisión, personas acreditadas al evento que ahora mismo están llegando y están esperando ahí su turno. Estos muchachos que están aquí salieron del estadio ahora, de esta puerta que está acá. Y allá está ese otro grupo de personas que deben ser personal autorizado que viene a cubrir el evento, quizás de la televisión, a saber, y están ahí esperando. Y bueno, este coloso de hierro, el Puskás Arena, ya aunque es un estadio joven, inaugurado en 2019, ya se ha llevado varios premios. En el mismo 2019 fue seleccionado como el mejor estadio del mundo según la Academia Stadium Database. En el 2020 fue también votado como el estadio más bonito del mundo según el Prix Versailles. Y bueno, celebrar acá la final de la Champions, sin duda alguna, le da a este estadio una categoría de 5 estrellas porque la UEFA no le concede este privilegio a cualquier estadio y es la corona para grandes eventos que ya se han celebrado en este estadio, como en el 2020 la final de la Supercopa de Europa entre el Bayern de Múnich y el Sevilla, en el cual el Bayern de Múnich salió vencedor. En el 2020 también este estadio fue una de las sedes vibrantes de la Eurocopa de fútbol y aquí se jugó el muy acordado juego entre Francia y Portugal, que terminó con empate a 2. Miren qué interesante el cielo, la forma que tiene en el atardecer, como ha tomado como la forma del techo del estadio. Y caminando por acá, dando vueltas para grabarles este video, me topé a un señor alemán, Patricio se llama, y que hablaba algo de español. Él vino, se me acercó y me preguntó si yo jugaba Touchball, ni idea qué es lo que era. Y empezamos a hablar, dice que él es de la prensa acreditada, que tiene que grabar, no sé si es como un camarógrafo o algo así para el evento, pero que todavía no le han dado ni la acreditación a ellos. Es decir, que a todavía la prensa ni le han dado la acreditación para poder entrar. Él estaba también dándole como la vuelta alrededor del estadio y que mañana es que le dan la acreditación a la prensa para poder entrar. Así que las medidas de seguridad están bien fuertes para que todo el evento fluya bien. Aquí pueden ver como todas las entradas, ¿no? Aquí hay una entrada, aquí pueden ver como todas las entradas dicen para qué son. Para la televisión, staff media, punto de acreditación, así que todo está ahí bien señalizado. Y bueno, familia, hicimos todo el esfuerzo por poder entrar al estadio, pero realmente no se puede. Miren, le he dado la vuelta completa, caminado más de casi 2 kilómetros por todo el complejo alrededor del estadio, que es bastante grande, buscando una entrada. Por allá había un portero que decía una entrada, pero no se puede entrar. Aquí estoy como en las partes más adyacentes, pero todo lo tienen cerrado por motivos de seguridad y no dejan entrar ni a una zonita cerca del estadio. Pero bueno, hemos conocido bastante de la historia de este estadio. Espero que aprecien el esfuerzo. Y es increíble ver cómo estos pasadizos, callejones que ahora están vacíos, en 72 horas van a estar full de personas, completo de gente cuando Budapest recibe esta final, con 67.000 personas aquí adentro del estadio y muchas más afuera de eso, estoy seguro. Así que esto va a ser una locura total. Y de esta manera estamos despidiendo este video. Espero que esta aventura haya sido de tu agrado, la hayan disfrutado. Suscríbete para más videos relacionados a este
tipo de contenido y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere. Chao.